Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerda que puede vernos en el www.ecotvpanamá.com. Abogados de la impunidad. Este es un bloque, un planteamiento que venía dándole vueltas hace varios días, varias semanas. Pero como soy abogado, la verdad es que quería pensarlo bien, sobre todo con respecto a cómo plantearlo. Porque todo ser humano tiene derecho a una defensa. Entonces, primero les voy a hablar de a qué llamo yo los abogados de la impunidad y vamos a hablar del derecho a la defensa y luego una pequeña conclusión con respecto a este tema. Los abogados de la impunidad son un grupo de profesionales del derecho, un grupo de abogados que no voy a individualizar, que su tarea en la supuesta defensa de algunos casos es obstruir la justicia. Es decir, se escudan bajo el llamado derecho a la defensa, un principio y una garantía procesal de todo ser humano, establecida en nuestra Constitución y en nuestras leyes y en convenios internacionales, pero se escudan bajo esta garantía y supuestamente bajo el principio de derecho a la defensa se dedican a interrumpir el libre flujo de la justicia y la búsqueda de la verdad. Venía pensando este tema y me decido a plantearlo al ver estas últimas acciones de los abogados de Ricardo Martinelli, porque ni siquiera estamos discutiendo el fondo, ni siquiera se ha abierto una investigación. Y miren todo lo que se está haciendo por parte de los abogados de Ricardo Martinelli para evitar simplemente que sea notificado para poder entonces iniciar una investigación. Mientras tanto, el país o muchos panameños sienten, piensan que se está burlando la justicia, porque mientras este señor sigue en el extranjero, su equipo de abogados utiliza cualquier tipo de recurso para dilatar, para ganar tiempo, para otras estrategias políticas o quién sabe, o simplemente para tratar de tumbar el caso. Cualquiera me dirá, bueno, pero es que ese es el trabajo de un abogado. No necesariamente. No es lo mismo el derecho a la defensa que obstruir la búsqueda de la verdad. Vamos a ver algunas normas o algunos principios que quiero compartir con ustedes. El derecho a la defensa, hay muchas definiciones del derecho a la defensa, pero es una de las principales garantías del debido proceso. Es precisamente el derecho a la defensa entendido como la oportunidad que se le reconoce a toda persona en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, de contradecir, de objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estimen favorables, así como de ejercer los recursos que la ley otorga. Ni siquiera hemos podido los panameños oír en un proceso, ni la justicia oír en un proceso a Ricardo Martinelli, porque ni siquiera han permitido los abogados que se llegue a esa etapa del proceso o a esa etapa de la investigación. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos una distinción entre una estrategia jurídica que realmente busca demostrar la inocencia de Ricardo Martinelli frente a todo lo que se ha señalado en este país y que tiene a la población en una situación de frustración al ver que varios de los indagados han señalado al señor Martinelli como la persona que daba instrucciones de los actos delictivos cometidos y el equipo de abogados ni siquiera quiere llegar a la etapa donde el señor Martinelli le diga a la justicia y al país que eso no es cierto,
si es que eso lo pueden sustentar. No. Utilizan cualquier subterfugio, cualquier recurso dilatorio que va contra la ética del abogado para interponerse entre la búsqueda de la verdad, ¿no?, y su cliente. Hay un principio dentro de un documento, un credo, un decálogo llamado Los Mandamientos del Abogado de Eduardo Couture, que todos los que estudian Derecho y algunos otros que les gusta el Derecho lo conocen, y muchos de los abogados que pasan por la Facultad de Derecho estudian estos mandamientos y se les pide que se comprometan con ellos y que los cumplan a lo largo del ejercicio de su carrera. Bueno, hay uno de esos mandamientos del abogado, del doctor Eduardo Couture, que dice lo siguiente: lucha. Tu deber como abogado es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. ¿Por qué traigo este principio? Porque este país requiere justicia. Este país requiere que se sepa quién era el verdadero responsable de todo lo que estaba pasando. Si no, no habrá paz, porque si no hay justicia, no hay paz. Y aquí está perfectamente materializado un ejemplo de este principio con lo que está pasando con los abogados de Ricardo Martinelli. Porque ellos están agarrándose supuestamente del derecho para bloquear o evitar que se llegue a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar un abogado? Yo creo que aquí la sociedad tiene que exigirle también a los abogados y a su Colegio Nacional de Abogados que sean mucho más estrictos en la aplicación de la ética del abogado. Porque aquí la práctica y el abuso de los recursos dilatorios para tratar de obstruir la búsqueda de la justicia se ha vuelto casi que un deporte por un grupo de abogados y no hay ni una sanción, o por lo menos que conozcamos, por estas prácticas que lo único que hacen es crear falta de justicia y con ello falta de paz en la sociedad panameña. Por eso yo le llamo los abogados de la impunidad. Aquellos que lo que deben hacer es recomendarle a su cliente o a sus clientes que vengan a enfrentar la justicia y en ese escenario hacer su rol de abogados para que se les garanticen todos sus derechos, pero no seguir haciendo lo que ya todo el país está viendo que están haciendo, que es utilizar cualquier tipo de acción para que no se llegue ni siquiera al punto en que Ricardo Martinelli tenga que venir aquí a defenderse. Ellos han presentado un escrito pidiendo una audiencia con el juez de garantías, que es el magistrado Jerónimo Mejía, y enumeran una serie de supuestas violaciones al debido proceso. Es decir, para decirlo buen panameño, quieren tumbar el caso. Aquí se mencionan algunas de ellas. En este gráfico que vemos, la violación al artículo 488 por falta de prueba idónea. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de la falta de prueba idónea? Violación al artículo 487 por copias incompletas del expediente. Imagínense ustedes. Violación al artículo 481 del Código Procesal Penal. La reconsideración no fue resuelta en audiencia pública. La Corte solicitó el levantamiento del fuero sin que el fallo estuviera en firme. La Corte está notificando a las partes inadecuadamente. ¿Qué más? Tenemos bueno, esos son algunos de los puntos que están presentando los abogados de Ricardo Martinelli y simplemente lo dejo a la evaluación, al análisis o a la reflexión de la audiencia. Yo creo que existen en Panamá litigantes de mucho prestigio y a pesar de estar litigando en una sociedad en la que no es fácil y frente a un sistema de justicia en el que no es fácil litigar, se apegan a la ética del abogado. Yo le quiero hacer un llamado desde este foro al equipo legal de Ricardo Martinelli para que no siga estirando la paciencia de los panameños y defiendan a su cliente en un proceso en Panamá con todas las garantías y no traten de seguir interponiéndose entre la justicia y los intereses de su cliente. Vamos. Al regresar del cambio, la opinión es un derecho. Desarrollo del cine en Panamá
y Festival Internacional de Cine. Tendremos aquí en Eco 360 a Pituca Ortega de Heilbron, directora del Festival Internacional de Cine de Panamá. Ya volvemos. Eco 360.